nuestra audiencia. En el día de hoy hablaremos sobre la importancia del café en el desarrollo colombiano y el profesor José Alberto Pérez Toro nos dará la estrategia para que el café vuelva a subir su precio en el mercado internacional. Estefanía, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme hoy a tener una conversación profesor-alumno para hacer un relato de episodios que caracterizan a la industria del café en Colombia. Acuérdate que estamos hablando hoy no de un mes ni de 6 meses, sino que estamos hablando de un periodo que dura 100 años. Cuando empecé a leer estos temas, le pregunté al profesor Malcolm Dees, que era mi tutor en Oxford, decía: profesor Dees, no entiendo absolutamente nada de la historia del café. ¿Por qué no lo entiendo? Si yo soy un estudiante normal. Es que tú vas a hablar sobre 100 años de la industria del café y eso es 4 veces tu vida. Cuando tengas 50 años, un siglo será la mitad de tu vida, o tu vida será 2 veces la suma y hará un siglo, y entenderás lo que significa la historia. Bueno, hoy estoy próximo a cumplir ya casi 75 años, entonces un siglo para mí ya es un instante, una exhalación. Entonces, con esa ayuda del tiempo y el espacio, seguramente podré contarles en una forma más simplificada lo que ha sido 100 años de actividad de esta maravillosa industria que es la esencia de la colombianidad. Bueno, estamos viviendo la era de la pandemia del coronavirus, donde 6 meses nos han parecido una eternidad. Y hablamos de conseguir una vacuna rápidamente para detener el avance de esta enfermedad, de esta infección y de este contagio. Y hablamos también de diseñar políticas para contrarrestar el efecto económico que ha producido esta pandemia. La pandemia del siglo XIX en Colombia, después de las guerras de independencia, es que no éramos exitosos en el comercio internacional. Colombia había ensayado con el tabaco y tuvo algunas buenas experiencias, pero su ciclo no fue tan largo como fue durante la colonia. Ensayamos también con la quina y con el añil. Tuvieron unos despertares importantes, la quina como una cura contra el paludismo en la India, o para combinarlo un vaso de ginebra, y el añil para pintar el denim, los blue jeans de ahora. Se usaba como una tintura para los textiles que había desarrollado Inglaterra y se vendía muy bien. Pero fíjate que estos 2 productos o estos 3 productos tuvieron una vida relativamente corta a pesar de un cierto momento de prosperidad. Y Colombia no quiso desatender ese esfuerzo y durante todo el siglo XIX buscó nuevos productos. Uno de esos fue el café. Digamos que hacia 1880, para ponernos en un contexto de un siglo, un poquito más largo de un siglo, se empezaron a hacer los primeros cultivos, que ya había habido cultivos exitosos, sobre todo en el norte de Santander y en Venezuela. Tanto Venezuela en el Táchira y en Zulia como Colombia habíamos experimentado con el café con buenos resultados. Sin embargo, cuando se cerraron los transportes para salir hacia el Golfo de Maracaibo o por el Golfo de Maracaibo y llevar el café a otros destinos, Colombia tuvo que buscar otro centro geográfico donde producir el café, y Antioquia resultaba muy propicio en ese momento para el cultivo del café. Bueno, lo cultivamos y salía muy bien el café. Teníamos un pequeño problema: el transporte. Había que bajar hasta el río Magdalena a mula, o por Santander había que bajar a mula hasta Puerto Wilches para llevar algo de café y salir por Barranquilla. O sea que el primer escollo que tuvo que resolver Colombia con su café, que era de muy buena calidad, era encontrar una forma moderna de transportarlo. Bueno, ese es el origen de la navegación a vapor por el río Magdalena, pero también el surgimiento de los primeros ferrocarriles. Entonces yo diría que el siglo XIX se cerró con buenas experiencias del café, pero con 2 grandes dificultades. Colombia políticamente era inestable.
Bergquist hizo un estudio de doctorado muy interesante sobre la guerra civil de los 1000 días, las guerras civiles del siglo XIX y cómo los buenos y malos precios del café incidieron en la inestabilidad política. Me explico. Buenos precios del café, había estabilidad política. Cuando bajaba el precio internacional del café, había situaciones políticas difíciles muy parecidas a las del siglo XX. Y aparte de eso teníamos otro archienemigo. Como en el fútbol, Brasil era nuestro más difícil competidor porque era el primer productor mundial del café, y te puedes imaginar, con un país tan poderoso y tan organizado como es Brasil, produciendo café en grandes cantidades, Colombia tuvo que hacer el papel de lo que hoy es Vietnam, de sacar del mercado a Colombia o Indonesia, y Colombia competirle muy fuertemente al Brasil, tratando de integrarse a los mercados internacionales. Cerremos el siglo XIX con la Guerra de los 1000 días. Bergquist nos dice que una de las posibles causas de esa Guerra de los 1000 días fue la caída de los precios internacionales del café. Comenzado el año 10, que se empezaron a hacer los primeros ferrocarriles en Colombia, con Carlos R. Restrepo y otros presidentes de Colombia, iniciamos la red ferroviaria en Cundinamarca, vía Girardot, en Medellín, vía Puerto Berrío y Puerto Wilches, desde Santander, para acercarnos al Magdalena y convertirlo en el eje del transporte colombiano, y hacer de Cartagena, de Barranquilla, de Santa Marta y de Buenaventura, un poco más tarde, puertos eficientes para exportar el café. Bueno, te diría que ese fue como el comienzo en la parte estructural, que tuvimos que sobreponernos a esas limitaciones que nos determinaba la geografía. Entonces nuestro enemigo para el café fue la geografía tan complicada de Colombia. Complicada para el transporte, pero maravillosa con su clima, porque en ese buen clima colombiano se producía el mejor café del mundo, que sigue siendo un magnífico café, el café suave colombiano. He hablado de los factores físicos que interrumpían el desarrollo del café. Comenzaría uno nuevo, que ya lo hemos comentado en algunas de las charlas anteriores, cuando describíamos la narrativa colombiana. En la narrativa colombiana descubrimos que uno de los episodios más importantes que ha habido en Colombia es el de su población. Colombia, cuando empezaron a mejorar las condiciones de salud en el campo, disminuyó la tasa de mortalidad. Colombia tenía un país con una alta tasa de natalidad. Hoy se habla muy distinto de la natalidad. Hoy el mundo va hacia natalidad cero, pero en comienzos del siglo XX teníamos natalidades del 7%. Tú te puedes imaginar al ritmo al cual crecía la población. Si la tasa de mortalidad es del 7%, la población crece 0, pero la tasa de mortalidad empezó a bajar 7, 6, 5, 4, 3, y con 3 podíamos crecer al 3% anual o 4% anual. Las familias colombianas eran numerosas por esas enormes dificultades de la geografía y la salud que teníamos con el paludismo, con la disentería y las enfermedades transmitidas por el agua. Afectaban mucho a los niños y a los viejos, igual que el coronavirus hoy. Bueno, pero superar el tema demográfico para Colombia fue un acontecimiento extraordinario. Un gran historiador económico, que es Álvaro López Toro, que desafortunadamente murió muy temprano, nos dejó de recuerdo su teorema ergódico para explicarnos cómo creció la población colombiana, y gracias, afortunadamente, a ese rapidísimo crecimiento de la población en Colombia, pudimos conquistar los campos y vincular más de 1 millón de hectáreas a la producción de café en Colombia. Bueno, mira, hay una parte que es muy curiosa de la historia económica de Colombia, o de la historia económica internacional. Todos los tratadistas, sin excepción, desde las corrientes liberales hasta las corrientes socialistas, y de pronto más las corrientes socialistas con los ciclos de Kondratiev, descubrieron que el capitalismo en el medio internacional fluctuaba o tenía ciclos. Ese es un tema muy socorrido en el discurso político, porque dicen que el capitalismo lleva implícitos e intrínsecamente la naturaleza de sus ciclos.
Entrar a teorizar sobre eso es muy difícil en virtud de que el modelo económico capitalista es muy complejo. Imagínate tú que pueden ser 200 países, 250 países los que comercian en el mundo, los que están registrados en la Organización Mundial del Comercio, y cada uno de los países empezó a encontrar un producto en el cual se especializaba, donde tenía ventajas comparativas. Bueno, la palabra ventaja comparativa era muy moderna en la época clásica del liberalismo. Hoy en día el que diga que el país tiene ventajas comparativas, pues le dicen que es de ultraderecha. Bueno, pero eso para los de historia económica eso nos suena un poco chistoso, ese tipo de afirmaciones. La verdad es que no sabemos exactamente qué producen los ciclos económicos, pero sí podemos medir sus consecuencias, y son las bajas ininterrumpidas de los precios. Y cuando los precios en los productos de exportación, los productos de base caen, pues se resiente la vida de los productores, la vida de los municipios, la vida de los departamentos, la vida de la nación, la vida de la tesorería nacional. Colombia no ha estado ajeno a esos ciclos y ha tenido que hacer ingentes esfuerzos y cuestiones de política innovadora para tratar de detener el efecto de los ciclos, la naturaleza de los ciclos o las consecuencias de los ciclos. Entonces te podría decir que el siglo XX estuvo marcado por los orígenes y causas de los ciclos. Una, las guerras mundiales. Tuvimos la guerra 1873, dañó las cosechas en Brasil. La guerra mundial de 1914-1918 afectó el comercio internacional. Era difícil exportar a los países industrializados las materias primas nuestras. Una que no fue guerra, la crisis de 1930, sobre la cual podemos abundar muchísimo. Es mi tema de investigación en mi primer posgrado importante en Oxford, que lo hicimos varias personas, trabajamos la crisis del 30. Uno era Jeff Bertram, un alumno muy destacado australiano, Rosemary Thorpe, nuestra profesora en Oxford, que sacó 3 discípulos que trabajamos ese tema. El profesor Echavarría, que es el gerente del Banco de la República, que está luchando por volver a ser gerente, José Antonio Campo, que escribió como colega con Rosemary Thorpe, y a mí me asignó la tarea de ver las consecuencias del sector externo en el desarrollo de la economía y sobre todo el acceso al crédito internacional. Mira qué importante. Descubrí en esa investigación que gracias al goodwill que nos producía el café como una industria segura y de gran calidad, Colombia tuvo acceso ilimitado al crédito internacional. Obviamente ilimitado para la altura de la época, años 20, años 30, cuando se construyó la red ferroviaria en Colombia y la red portuaria. Bueno, gracias a ese acceso al crédito internacional pudimos fundar bancos, en la Caja Agraria, el Banco Ganadero, el Banco Agrícola, o sea, la Caja Agraria, los bancos industriales, el IFI. Bueno, salté en 100 años varias veces, pero tratando de mostrar que hubo varias inversiones con dinero proveniente del crédito público y que no se me olvide las obras públicas. Colombia empezó a hacer esfuerzos en obras públicas gracias al acceso al crédito internacional. Hoy seguimos pensando en el crédito internacional. Hoy estamos en un periodo de altísimo como gerente del banco, y el aspirante a ser gerente del banco, el doctor Carrasquilla, que es el ministro de Hacienda, de salir al mercado internacional, al Fondo Monetario, a pedir créditos para sacar el país de un problema, de una crisis temporal de consumo. En los periodos que nos estamos refiriendo del siglo XX fue para realizar las grandes obras públicas que defendieron el avance de la industria del café. Entonces diría que café, agricultura, familias, 1 millón de familias, 800.000 familias realmente que conformaron el grueso de la producción de endeudamiento internacional. Yo no me atrevo a preguntarme qué va a hacer el doctor Echavarría, digamos, de mini agricultura o de minifundio. Colombia se hizo con los minifundios o con las pequeñas fincas agrícolas cafeteras en Colombia. Este es un caso extraordinariamente revolucionario porque Brasil usaba los latifundos o las facendas, las grandes haciendas cafeteras para producir el café. Colombia hizo café con pequeños propietarios y 800.000 familias, pero piensa que eran 800.000 familias antioqueñas, cada una con 10 hijos, entonces estamos hablando de
4, 5, 6, 7 millones de personas que directa e indirectamente vivieron del café. Hoy decimos que el café no es importante porque no ocupa tanto espacio dentro del Producto Interno Bruto de Colombia. Yo le digo a las personas que tomen mi curso de café en las universidades porque nos estamos refiriendo no al 25, 15, 7% del Producto Interno Bruto, pero a nivel individual es la industria más grande de Colombia, es la industria que más empleos directos genera, la industria que más exportaciones genera, la industria que tiene más externalidades, la industria de la cual dependen cerca de 600 municipios colombianos. Me refiero a la mitad de los municipios colombianos. Hoy sobreviven gracias a los impuestos y al ingreso que generan los cafeteros. Luego, estamos hablando de una industria importante, yo diría que es extraordinariamente importante. Tú sabes que los colombianos somos buenos y malos para los negocios. Sorprendentemente, al café hemos llegado sin saber mucho inglés. A mí me sorprende porque únicamente en los años 30 me encontré en unos archivos británicos que la familia Ángel había ido a estudiar a Inglaterra. Fueron a Cambridge a estudiar y aprendieron inglés. Pero la gran mayoría de los empresarios colombianos sabían hablar era antioqueño. Y hablando antioqueño, se fueron a Jamaica, y se fueron a Bremen, y se fueron a Londres, y se fueron a Nueva York a hacer negocios. Bueno, pero para la internacionalización se necesita una buena capacidad lingüística, pero ese nervio y ese talento que tienen los vendedores, que es saber llegar a los compradores y ofrecerles un buen producto. Colombia tenía eso, un maravilloso producto, y yo pienso que el encanto de esos primeros vendedores que supieron ir a las lonjas internacionales a ofrecer el café colombiano, hicieron alianzas estratégicas importantes. Colombia, tú sabes que hemos vendido durante 100 años el café en saco. La compañía de empaques de Medellín, que es una empresa importante en la ciudad, se especializó en producir sacos de café. El café había que venderlo en sacos de 74,5 kilos, que es como se contabiliza el café cuando se sube en un buque. Bueno, Colombia tuvo que modernizar sus puertos para poder llevar sus 7, 8, 10, 14 millones de sacos, que es lo máximo que hemos podido vender, aun cuando Colombia es un país que podría perfectamente vender 20, 30 millones de sacos. Ahí es donde diría yo que ha habido una falla en la comercialización internacional. Hemos sido agresivos para llegar a ciertos mercados en momentos auspiciosos, durante las guerras mundiales, durante la crisis de 1930, después de la crisis cafetera internacional del 57, en la crisis del 75. Bueno, en varias ocasiones hemos sabido vender café. Inclusive firmamos acuerdos internacionales como el Acuerdo Internacional del Café para regular la producción mundial. Pero en la parte de comercialización, en las últimas décadas nos hemos vuelto demasiado locales. Es curioso, mientras más gente ha ido a estudiar al exterior, el doctor Gabriel Betancourt Mejía, el doctor Jorge Cárdenas, que fueron a Syracuse con esas ideas de los antioqueños, del doctor Restrepo Jaramillo, de Gonzalo Restrepo Jaramillo, que los financiaba con los dineros de Coltabaco, y surge así el ICETEX. Muchos colombianos empezaron a ir al exterior para aprender precisamente a tener contacto comercial con personas de otros países. Yo diría que sí, hemos hecho buenos negocios, pero el café ha tenido una crisis estructural muy grande. Primero, que aprendimos muy bien a exportar café, pero segundo, que el mercado internacional se diversificó. Si antes se vendía café en grano, hoy en día se venden tazas de café. Estamos todavía viviendo del goodwill que nos ha dejado Juan Valdés. Juan Valdés ha internacionalizado la imagen de la mula colombiana, la imagen de los campos colombianos, la imagen del aroma. Si el aroma pudiera tener imagen, Colombia ha vendido esa imagen de un buen café. Pero la parte de la comercialización se la hemos dejado a otros actores más inteligentes, más agresivos o más modernos. Y en eso fincaría por qué hay dos crisis de los precios del café. Una, precios que caen y suben de acuerdo a las fluctuaciones de los mercados internacionales.
Estos precios obviamente nos afectan. Si tú abres Portafolio, El Colombiano de Medellín, cualquier periódico, todos los días nos dicen cuál es el precio internacional de una libra de café. Lo que no nos dicen nunca es cuál es el precio de una taza de café en un Juan Valdez Internacional. Todos los cafés que hay en París, en Madrid, en Londres, en Nueva York, se toma café en taza, no toman granos de café ni libras de café, toman tazas de café. Y una taza de café, si sumo las tazas de café, valen 134.000 millones de dólares. Si vendo todos los sacos de café del mundo, valen solo 17.000 millones de dólares. Bueno, imagínate que un día acabé de profesor en la Universidad Javeriana y duré como 17 años de profesor, pero fue muy curioso. Me encontré un amigo en la calle y me dijo, Pérez, ¿usted a qué se dedica? Y le dije, yo sé vender sándwiches y vendo sándwiches, venga, lo invito a mi almacén. Y se comió un sándwich y una taza de café y me dijo, oye, ¿y tú no quisieras ser profesor de la Javeriana? Le dije, pero tú eres un arriesgado, ¿cómo se te ocurre? Yo soy un vendedor de almacén en un mostrador. Sería incapaz de dar una clase. Bueno, fuimos a la Universidad Javeriana, les dicté unos cursos, unas horas a unos alumnos sobre un tema muy espinoso que era la deuda externa. Y me llamó el siguiente lunes mi amigo César Vallejo, que era el decano, y me dijo, Pérez, te tengo una pésima noticia. Yo te dije, yo no sé dictar clases, yo sé vender sándwiches. Me dijo, no, es que tú hiciste reír a mis alumnos 2 días seguidos hablando sobre el tema más árido del mundo, que es la tasa de interés y las finanzas internacionales. O sea que tienes nervio de profesor. Te necesito en la universidad de profesor de tiempo completo y dedícate a investigar. Bueno, esa fue una muy buena oportunidad. El padre Arango, que era el rector, me dijo, mira Pérez, da clases medio tiempo e investiga temas interesantes. Y muy querido, le dediqué un buen tiempo a estudiar las cadenas internacionales de valor, cómo se forman los precios internacionales de los productos de exportación. Se me convirtió en un tema de investigación y aprendí muchísimo sobre el marco teórico de las cadenas internacionales. Yo me he dado cuenta, después de haber trabajado casi 20 años en el sector exportador de Colombia, que éramos muy buenos exportando nuestros productos en bruto, las flores, el cacao, el banano, los hidrocarburos, inclusive las manufacturas, casi que las exportábamos como bienes semiterminados en el mejor de los casos, o comprábamos bienes semiterminados y los elaborábamos en Colombia y los volvíamos blue jeans. Bueno, habíamos dado unos pasos importantes en la cadena internacional de valor, pero me daba cuenta que había otros segmentos del mercado que se quedaban con una parte de ese valor, como decía el profesor Porter, que había venido a Bogotá a la Cámara de Comercio y nos había explicado que Colombia debía incursionar en la cadena de valor. Bueno, hice unos buenos ejercicios aritméticos y de estrategia y de logística empresarial y se me ocurría que el café podía jugar un papel importante. Y otro amigo que me encontré en la calle me dijo, oye, ¿tú no quieres trabajar en la Tadeo Lozano? Le dije, sí, tenía cerca de 60 artículos que había circulado entre unos amigos y uno de ellos me dijo, ¿por qué no conviertes estos libros, estos artículos cafeteros en un libro de café? Cuando llegué al final del libro, después de invertirle como 5 años de investigación, descubrí que faltaba lo de la cadena de valor, pero no tenía cómo justificarlo, me faltaban argumentos teóricos o algún buen soporte. Mira qué curioso, me invitaron en Oxford a participar en los 50 años del Latin American Center, donde yo había estudiado, y tuve la oportunidad de conocer al profesor Joseph Stiglitz, que se había ganado el premio Nobel. Y dije, como buen negociante de Medellín, esta es la oportunidad para hacerle la pregunta. Profesor Stiglitz, ¿usted me podría confirmar si es verdad que todas las tazas de café del mundo valen 134.000 millones de dólares? Y me dijo, yes, que quiere decir sí. Y es verdad que nosotros con el café nos ganamos solo 17.000 millones después de todo ese esfuerzo de levantarnos a las 4 de la mañana. Mire estos brazos musculosos de cultivar café. Ustedes son muy bobos. La ganancia está en la comercialización, no en la producción. Y si hago esa tesis y termino mi libro, usted me diría que está bien escrito, que no cometí un error ni gramatical ni de teoría económica. Me dijo, lo felicito, termine ese libro así. Cuando le presenté estos proyectos a la federación, ustedes pueden imaginarse la carcajada que les produjo. No causó así emoción alguna, yo diría que ninguna. Era simplemente decirle, mire,
tratemos de conquistar no el 100% del café, del mercado internacional del café en taza. Ese es muy difícil porque ya es un mercado muy grande. Pero si nosotros conquistamos solamente el 1% de ese mercado del café en taza, duplicaríamos el valor de las exportaciones de Colombia. Es decir, los 1.700 millones hace 10 años lo convertiríamos en 3.400 millones. Hoy en el 2020 pues sería una cifra un poco mayor porque hoy ya estamos exportando no 130.000 millones, sino más de 200.000 millones. Pero a pesar de que existe Juan Valdez, que es una buena idea, yo le comentaba a mis amigos cafeteros, pero mire, ya Colombia había hecho ese primer esfuerzo. Colombia en los años 20, en la plena crisis de 1929-30, varios antioqueños se fueron a Nueva York a vender café y vendían ya no café, vendían café colombiano, café de la mejor calidad, café excelso, café tipo federación, café suave. Entendieron lo que era el comercio internacional moderno, que es lo que llamamos la denominación de origen. Entonces, café colombiano, café de origen, café Fredonia, café Chinchiná, café del Nariño, café de Gigante Huila, café de Boyacá, café de Santander, son cafés de origen que tienen un sabor suave, un sabor especial y que hay que venderlo puerta a puerta y hay que venderlo de taza en taza. Si vendemos café en taza, la Federación de Cafeteros que hoy conocemos nos va a parecer un chiste. ¿Por qué? Porque durante 70 años, desde 1927 que la fundaron, ha persistido en un error. El error es vender café verde tipo Federación en sacos de fique y que las ganancias del café la tengan otras personas. Bueno, esta era la sorpresa que tenía. Estefanía, muchas gracias por esta idea maravillosa que tienes tú de invitarme a dar mis clases universitarias por la forma moderna de online. Entonces, invito a mis muchísimos alumnos que me han escuchado, ya llevo 5.000 alumnos que me han oído esta historia, ya son personas mucho más grandes, exitosos empresarios, para que se metan en el juego de vender café en taza y podamos seguir hablando de temas sobre la modernización colombiana. Le dedico este programa a mis 5.000 alumnos que han compartido estos temas conmigo y espero tener otros 5.000 en estos próximos meses porque ahora se multiplican por YouTube. Muchas gracias, Estefanía.